Bueno, ahora sí, grabando. Eh, el día de ayer trabajamos con las medidas de tendencia central y un poco más por ahí. Y lo último que vimos fue que hay tres maneras de calcular la moda. Primero, el método aproximado o directo, ¿sí? En donde lo único que yo hago es que me voy a la tabla de frecuencias y veo en dónde está la más alta frecuencia y el punto medio de la clase con la más alta frecuencia es la moda, método directo o aproximado. El método por interpolación algebraica también utiliza como base la clase que tenga la más alta frecuencia, ¿sí? Pero aquí, hacer un método de interpolación, se utiliza una fórmula y la fórmula que se utiliza es esta que está aquí, ¿sí? Seguimos utilizando el límite real inferior, el ancho del intervalo de clase, pero ahora aparecen dos, digámosle, eh, dos variables, digámosle así, que se le denomina delta 1 y delta 2. El delta 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia previo o anterior a la clase de la moda. Se le llama premodal a esta delta 1. Y delta 2, que es la posmodal, que se define como la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia posterior a la clase de la moda. Y el I sub C, que sigue siendo el ancho del intervalo de clase. Reemplazamos todos los numeritos, hacemos los cálculos y encontramos el valor de la moda en cuestión. He de hacer notar que aquí va, como es un método de aproximación, de interpolación algebraica, entonces aquí solo vamos a encontrar una moda, lo mismo que en el método aproximado o directo y en el de interpolación geométrica. En el único donde podemos tener más de una moda es cuando tengamos los datos sin agrupar, sin clases ni frecuencias, y ahí puede ser de que haya un dato o más de un dato que se repita varias veces. Si es el mismo número de veces y es el máximo número de veces que se repiten, entonces esos se llamarían modas. Estos numeritos delta 1 y delta 2 se pueden calcular por aparte si ustedes quieren. Ustedes pueden escribir delta 1 es igual a 11 menos 1, perdón, 11 menos 10, y delta 2 es igual a 11 menos 5 y calculan los valores por aparte. Y hay un invitado, permítanme, Julio David, va, admitir, va. Entonces decía que el delta 1 y el delta 2 se pueden calcular por separado. Es decir, se puede calcular delta 1 igual a 11 menos 10 y después solo le escribimos el valor, que sería este mismo, y el delta 2, 11 menos 5, y luego escribir cuál sería el resultado para encontrar que la mediana con el método de interpolación algebraica es ese valor de I. Y el método por interpolación geométrica, que hace uso del histograma. En el histograma buscamos la barrita que tenga la más alta frecuencia, aquí está, y luego ahí trazamos estas diagonales, ¿sí? Estas diagonales. Justo donde se intersectan las dos diagonales se traza una vertical al eje horizontal, al eje X, y ahí tendríamos el valor de la mediana, en donde corte al eje de las X, ¿sí? Ahí estaría el valor de la mediana. Obviamente aquí es un poco subjetivo el valor porque
dependerá de cómo nos hayamos configurado nosotros nuestro intervalo, ¿va? Pero obviamente aquí hay que buscarle cómo determinar cuál sería de manera aproximada ese numerito. Hicimos el cálculo con nuestro histograma, trazando las diagonales aquí y aquí. El valor nos caería más o menos por aquí. Tal vez un poquitito más para allá. Pero más o menos por ahí estaría el valor de la moda con el método de interpolación geométrica, que se llama de esa manera. Lo que sí es cierto al final de cuentas es que estos valores el de la interpolación geométrica y el de la interpolación algebraica, deben estar bastante cercanos. Si ustedes ven, comparado con el método directo, está un poco lejano, porque el método de interpolación de aproximado directo solo es la más alta frecuencia y el punto medio entre ellas. Pero aquí utilizamos algo más, o sea, aquí utilizamos una fórmula y aquí utilizamos el histograma, siempre con la barrita que contenga la más alta frecuencia, ¿va? Y mediante este procedimiento determinamos dónde se ubicaría de forma aproximada el valor de la moda. Repito, estos valores deben estar bastante cercanos entre sí, ¿va? Bien, hasta ahí nos habíamos quedado. Íbamos a la relación empírica entre la media, mediana y moda. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? No. Gracias, Freddy. Estamos entonces, ahí va. Vaya, hay una relación empírica entre la moda y la mediana y la media aritmética, que se le atribuye a Carl Pearson haber dado esa fórmula empírica o esa relación empírica entre las tres medidas. La fórmula o la relación empírica entre ellas establece que la diferencia entre media aritmética y la moda, o sea, x barra menos x circunflejo, que sería media menos moda, es 3 veces la media menos la mediana, ¿sí? 3 veces factor media menos mediana, es decir, la diferencia entre la media aritmética y la moda es aproximadamente 3 veces la diferencia entre la media aritmética y la mediana. Si simplificamos un poco los términos, también podríamos escribir que la moda es aproximadamente 3 veces la mediana. La moda es aproximadamente 3 veces la mediana menos 2 veces la moda. Ojo, vean que como es, cuando se dice una regla empírica, nos referimos al hecho de que es una relación que no tiene una base estrictamente matemática, sino que las relaciones empíricas son aquellas relaciones que se construyen entre variables a través de la observación, a través de la comprobación, sin ser estrictamente, llamándolo así, una fórmula general. De hecho, esta fórmula tiene validez para distribuciones que tengan este comportamiento. Son distribuciones moderadamente asimétricas, es decir, que tienden más a la simetría que a otra cosa. Esta distribución que nosotros tenemos tiene una forma bastante simétrica, aunque tiene un poquitito de asimetría a la derecha, porque esto, digamos, hace que se jale un poco la distribución hacia la derecha. Como la simetría es moderada, es decir, tiene simetría, pero no es tanto, entonces quiere decir que esta distribución es moderadamente asimétrica.
se podría calcular aquí cuánto vale aproximadamente esta medida. Calculen ahí en su cuaderno esta fórmula con los valores que nosotros hemos obtenido, ¿sí? Y vean más o menos cuánto les da. 3 veces la mediana, aquí escriben cuál es el valor de la mediana, ¿sí? Menos 3 veces el valor de la media aritmética. El valor de la media aritmética creo que era 146.85 o algo así. Va. Escriban los valores y hacen la resta, y eso debería ser un valor, como la distribución es moderadamente asimétrica, ¿va? Debería ser un valor cercano a este valor o al que nos obtuvimos con la interpolación geométrica, ¿sí? Debería ser un valor cercano a este numerito en general. Reemplacen ahí los valores, creo que el otro era mediana. La mediana es este numerito. Así que esto sería más o menos. Ahí está. Hagan la multiplicación y luego la diferencia, luego la resta y escriben ahí cuánto les dio a ustedes. ¿Sí? ¿Cuánto les da? 146.46. Vaya, tenemos ahí un resultado. Dice que le da 146.46. Así va. Libras. Sí, sí, es correcto. Va. Veamos si alguien tiene otro resultadito por ahí. Ajá, Priscila dice también que le da eso. Perfecto, vaya. Piensen en esto. Como la distribución es moderada, tiene cierta simetría a la derecha, entonces quiere decir que el valor no va a ser digámosle, exacto, ¿va? Pero lo que sí es cierto es que va a ser un valor cercano. De hecho, 146.46 libras es un valor cercano a este. ¿Sí? De hecho, si hacemos la diferencia con este, estaríamos hablando de 32, 0.32. La diferencia con respecto al valor que acabamos de obtener según la interpolación algebraica para la moda, ¿sí? Porque 146.78, ¿y qué obtendríamos? Obtenemos 146.46. Quiere decir que no está tan alejado de lo que nosotros esperaríamos. Pero eso es así porque la simetría que tiene esta curva es moderada, es decir, aquí hay apenas una simetría. Si la distribución fuera simétrica completamente, este valor estaría todavía más cerquitita del valor que nos diera en esta fórmula, ¿sí? Tendría que haber una diferencia tal vez de una décima o tal vez inclusive menos, ¿sí? Eso, entonces, de eso es lo que estamos hablando aquí, ¿va? Vean qué fórmulas para calcular inclusive cualquiera de las tres medidas de tendencia central hay más de una, ¿sí? Ahora, quizá la pregunta sería, ¿y cuál vamos a utilizar nosotros? Bueno, el método aproximado o el método directo yo no lo recomiendo usar a menos que se le pida de manera explícita que lo utilicen. Cuando se les pida calcular moda, por ejemplo, aquí nosotros vamos a hacer uso o
del método de interpolación algebraica o de la interpolación geométrica. Ojo, estoy hablando cuando tengamos una tabla de clases y frecuencias, ¿no? ¿Sí? Y nos pidan que calculemos la moda para la tabla de frecuencias. Entonces, lo más recomendado en ese caso es utilizar el método de interpolación algebraica, que es esta fórmula. ¿Puedo utilizar la interpolación geométrica? Sí, pero para utilizar la interpolación geométrica necesito tener elaborado el histograma. De lo contrario, no lo puedo hacer. Quiere decir que para usarlo necesito antes haber elaborado dicho histograma. Bien. Ahora, llegado a este punto, ya vimos las tres medidas de tendencia central. Y una pregunta sería, ¿cuál de las medidas de tendencia central es más adecuada en cada caso? Otra pregunta podría ser, ¿tenemos que calcular las tres siempre? Bueno, para intentar responder a estas preguntas, ¿sí? Hay que responder con unas afirmaciones antes, ¿va? Cuando se pide calcular generalmente una medida de tendencia central o un promedio, inmediatamente la mayoría de las personas piensan en la media aritmética, ¿sí? Media aritmética. La mediana y la moda son menos utilizadas, de hecho, que la misma media aritmética. Pero a veces la mediana y la moda son complementos de la media aritmética, ¿sí? En otras palabras, es conveniente o puede ser conveniente calcular un par de ellas para tener una mejor idea de cómo es los promedios o cómo son cómo se comporta, si se quiere, el conjunto de datos, ¿sí? O sea, es mejor tener un par para llegar a sacar algunas conclusiones o inclusive las tres, ¿sí? Pero, ojo, esto a veces nos puede decir, como en el caso anterior, que la distribución de los datos o el conjunto de datos es bastante homogéneo cuando los tres promedios, media, mediana y moda, sean parecidos o casi iguales, entre ellos. Si ustedes observan, las tres medidas para nosotros son 146 y un poco más, ¿sí? Entonces eso quiere decir de que nuestros datos son bastante homogéneos. ¿Qué quiere decir con homogéneos? Homogéneos significa que son bastante parecidos entre sí, pero que en realidad, si lo queremos ver de esa manera, no se alejan demasiado entre ellos, ¿sí? Hay una medida, más adelante vamos a ver una medida de que se llama rango, que ya lo calculamos aquí, la diferencia entre el dato menor y el dato más pequeño, que vamos a ver que mientras más pequeño sea ese rango, mientras más pequeña sea esa diferencia, los datos son más parecidos entre sí, ¿sí? Ahora bien, cuando estos datos o cuando estos tres promedios sean diferentes entre sí, entonces quiere decir de que lo más probable es que estemos viendo que hay valores extremos. Puede ser un valor mucho más grande o mucho más bajo que todos los demás. Y los valores extremos, en este caso, tienen la característica de que influyen sobre la media aritmética, pero no influyen sobre la mediana o la moda. Si yo detecto en un conjunto de datos que hay datos extremos, o inclusive se les llama típicos, entonces no debería utilizar la moda, perdón, no debería utilizar la media aritmética para intentar obtener información de ese conjunto de datos. Mejor la mediana o inclusive la moda. ¿Cómo hay que hacerlo en ese caso? Bueno, les pongo un ejemplo sencillito como este. Bastante simple, va. Veamos un caso antes de este resumen que tenemos aquí. Tengo por aquí una tablita que elaboré antes.
Vaya, imagínense ustedes que hay una empresa, ¿sí? Que se llama así. La empresa tiene empleados que obviamente trabajan para ella. En total tiene 500 empleados y hay salarios para cada uno de ellos. Bueno, entonces imagínense, hay 450 empleados que ganan $400, hay 25 que ganan 2,000, hay 10 que ganan 5,000, hay 8 que ganan 7,000 y hay 5 que ganan 15,000. Ahí tienen. Entonces, observen esto. Supóngase que la siguiente situación. Los empleados dicen de que ellos ganan, están mal pagados y quieren un aumento, pero se les pide que demuestren que están mal pagados. Entonces, ¿qué medida de tendencia central deberían usar ellos si quieren demostrar que están mal pagados? El dueño, el dueño de la empresa dice que no, que sus empleados están no bien pagados, pero no tan bien pagados, pero tampoco, digámosle, mal pagados, según él. Y entonces le dicen al dueño también que busque una medida de tendencia central para demostrar que sus empleados no están tan mal pagados, ¿va? La pregunta es, ¿qué medida de tendencia central debería usar el empleado, el dueño? ¿Qué medida de tendencia central debería usar el dueño para demostrar que sus empleados no están tan mal pagados como ellos afirman, ¿va? Y la primera pregunta, en el caso de los empleados, ¿qué medida de tendencia central deberían usar los empleados para demostrar que ellos están mal pagados? ¿Sí? Analícenlo ustedes y me dicen cuáles son sus respuestas al respecto, de acuerdo a lo que hemos visto sobre las medidas de tendencia central. ¿Sí? El que quiera, el que quiera participar me indica o me lo escribe aquí en un mensajito, ¿va? ¿Sí? Voy a dar un minuto para que lo analicen y luego me digan al respecto. Gracias, Freddy Rivera. Dice, la moda se puede usar para los empleados ya que presenta la mayor cantidad de empleados que cobra solo 400. Sí, tiene razón, Freddy. Se podría utilizar la moda y con ello justificar lo que los empleados solo cobran o solo ganan 400 y son además la mayoría. Va, ¿sí? Ahora bien, el dueño de la empresa, ¿qué medida debería de usar? Ujú.
Dice otra vez, Freddy dice, la media aritmética, siento que ya los salarios más grandes terminan moviendo el salario. ¿Qué opinan los demás? Freddy dice que sí, está de acuerdo. Freddy Montano, ¿sí? ¿Alguien más? Participen. Sí, yo creería que la media aritmética, porque la mediana en este caso sería el valor que está al medio, ¿verdad? Y la media aritmética, pues, es un valor representativo que también creo que es mayor creo que al calcularla sale mayor a la mediana. Ok. Ahí está la opinión de Jonathan. ¿Qué dice alguien más? Otra opinión. La señorita ahí, alguien que quiera opinar. Digo, para que no solo los caballeros abren, va. Si alguien quiere participar ahí. Vaya, una preguntita más. ¿Hay alguna otra medida que podrían utilizar, además de la moda, los empleados para determinar, para hacer ver que están no tan bien remunerados? Es decir, podrían usar, por ejemplo, ya dice Freddy que no, solo es vaya. Estamos claros de que el salario que más veces se repite es de 400, ¿no? Pero la pregunta es si, además de la moda, los empleados podrían utilizar otra medida para demostrar también que su salario no es de los mejores, digámosle así, va. ¿Sí? Ajá, sí. Alguien que tenga una idea. La mediana, dice Natalie. Correcto, sí, así es. Daniel Acevedo también dice que la mediana. Así es, sí, correcto. Ambos, gracias Natalie, gracias Daniel, ambos están en lo correcto. Fíjense que si se ordenan los datos, quizás aquí tal vez están un poco al revés, porque estos serían digámosle, los valores. Podríamos colocar quizás aquí. Y aquí los empleados, va. Entonces, es decir, hay 450 empleados que ganan $400. Hay 25 empleados que ganan 2,000, hay 10 que ganan 5,000, así sucesivamente. En total tengo 500, vaya. Si yo ordeno los datos y calculo la mediana de los datos sería calcular la posición, va. N más 1 entre 2 sería 501 entre 2. Vaya, cuando yo divido 501 entre 2, eso me va a dar 250.5. ¿Sí? 501 entre 2, 250.5. Va. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que yo tendría que buscar el dato que ocupe la posición 250 y 251. Resulta que como hay 450 empleados que ganan $400, el dato 250 y 251 serían exactamente 400. Es decir, 400 más 400 entre 2, pues es 800 y 800 entre 2 es el mismo 400.
La mediana también es exactamente este valor. Por tanto, los empleados tienen no solo una medida de tendencia central, sino que tendrían 2 medidas de tendencia central para demostrar que su salario es el más bajo. ¿Sí? El dueño de la empresa, el único promedio que podría utilizar es la media aritmética, porque la media aritmética se va a ver influenciada precisamente por estos valores que son más altos, ¿sí? Y aunque no son tantos empleados los que tienen el salario, pero como al haber uno o más de uno, ya eso hace que la media aritmética se vea influenciada por los valores estos que son altos. Por tanto, ahí es donde radica la cuestión. Los empleados deberían de usar ya sea la mediana o la moda para tal efecto. Y el dueño debería usar la media aritmética para demostrar que a lo mejor los empleados superan los $400 en promedio, cuando en realidad no es todo cierto, ¿va? Pero bueno, esa es la idea de la cuestión. Entonces, quiere decir que esos promedios de lo que hemos venido hablando son valores que tipifican el comportamiento del conjunto de datos, y el que hace los estudios debería tener presente cuándo es bueno usar uno u otro promedio para tal situación, ¿va? ¿Sí? Ahora, aquí se dan una serie de recomendaciones para lo que acabamos de decir. Fíjense bien. Dice, si el comportamiento de los datos es moderadamente asimétrico, como el peso de los estudiantes, ahí va, entonces yo podría utilizar cualquiera de las 3 medidas de tendencia central que hemos visto. El caso de los pesos de los 40 estudiantes, ¿va? Las 3 medidas son bastante parecidas, o sea, el valor. Cuando los datos sean o tiendan a la simetría, sean simétricos, pues ahí lo más utilizado es la media aritmética. Eso no quiere decir que no puedan utilizarse la mediana o la moda, sino que simplemente puede ser más sencillo calcular la media aritmética que los otros 2 promedios, ¿va? Ahora, si en la serie de datos hay un dato que se repite constantemente o de forma persistente, entonces la moda es lo indicado, ¿sí? Si la serie es bastante heterogénea, esto significa dispersa, entonces lo mejor es utilizar la mediana, ¿sí? Cuando la serie sea de valores heterogéneos significa que hay valores extremos o muy grandes o muy pequeños, ¿va? Entonces lo mejor es utilizar la mediana, ¿sí? Porque la mediana no se ve afectada por esos valores extremos. Bien, preguntitas hasta aquí, ¿no? ¿Sí? Ok, va, sigamos. Medidas de posición. Vaya, fíjese bien, las medidas de posición. Aquí, sí, aquí. No, aquí. Vaya. En muchas ocasiones se necesita conocer la posición relativa de los valores individuales de un conjunto de datos. Resulta, no lo hemos dicho, pero es cierto que la mediana es una medida de posición, es una medida de tendencia central, pero también se considera una medida de tendencia central. O sea, la mediana es una medida de tendencia central, como lo acabamos de ver, pero también es o se considera una medida de posición, ¿sí? Ahora, ¿qué son las medidas de posición? Las medidas de posición en esencia son aquellas que dividen los datos que a mí me dan en determinado número de partes, ¿va? ¿Sí? En el caso de la mediana, también se considera una medida de posición porque divide al conjunto de datos en 2 partes iguales.
lo escribimos, lo dijimos por aquí, aquí en este esquema, ¿sí? Allí en ese esquema. La mediana se ubica justo en el centro de la distribución y eso le confiere un valor, digámosle, de posición. No se dice al principio porque se le considera más una medida de tendencia central, pero también se puede considerar como una medida de posición, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver en esencia 3 tipos de medidas de posición. Llámesele cuartiles, deciles y percentiles, ¿sí? Cuartiles, deciles y percentiles. Vaya, vamos a ver cada uno de ellos. Ya vamos a ver cómo es que la mediana se aparece por aquí, va. Y aunque no se hable de la mediana como medida de posición, se puede hablar de la mediana, que la mediana también es una de dichas medidas, ¿sí? Vaya, vamos a ver. Vaya, si en lugar de dividir la serie ordenada en 2 partes iguales, que sería la mediana, ¿va? ¿Qué tal si dividimos el conjunto de datos en 4 partes iguales? 4. Vaya. Gráficamente sería algo como esto, pero aquí esto se mueve un poquito para colocarlo así. Va. Bien. En lugar de dividir el conjunto de datos en 2 partes iguales, lo divido en 4. Es decir, eso me crea 4 medidas que le llamo cuartiles. Tengo el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el cuartil 4. ¿Cómo se define cada una de esos valores? Bueno, el cuartil 1 se define como el valor de la variable que supera a no más del 25% y es superado por no más del 75% de los datos que me dan. Dicho de otra manera, que es exactamente lo mismo, podríamos afirmar lo siguiente. El valor del cuartil 1 deja por debajo de él el 25% de los datos, el 25% de los datos, y por encima de él el 75% de esos mismos datos, ¿sí? El cuartil 2 es exactamente o se define exactamente igual a la mediana, es aquel valor que deja por debajo de él el 50% de los datos y por encima de él el restante 50% de los datos. Y por eso se afirma que el cuartil 2 es exactamente, no le gusta que lo sombre, es exactamente la mediana, ¿sí? ¿Qué pasa con el cuartil 3? El cuartil 3 es aquel valor que divide el conjunto, de datos en dos partes, pero que debajo de él quedan el 75% de los datos y por encima de él el 25% de los datos. Y del cuartil 4 no podemos hablar mucho porque el cuartil 4 es aquel valor que deja debajo de él todos los datos, es decir, el 100% de los datos. No tiene mayor interpretación. De hecho, los que se suelen calcular son el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, ¿sí? Pero obviamente puede considerarse el cuartil 4 como una medida que deja por debajo de él el 100% de los datos. El proceso para encontrar los cuartiles es semejante a lo utilizado para calcular la mediana, porque de hecho son valores de posición. Y recuerden que cuando hablamos de mediana utilizamos mucho la palabra posición, ¿sí? Ahora, ¿cómo debemos de hacer para encontrar la mediana? Primero, ordenar los datos ascendentemente o puede ser descendentemente. En este caso, ¿se acuerdan que cuando decíamos la mediana era ascendente o descendentemente? En este caso de preferencia,
mejor tengámoslos de manera ascendente. De manera ascendente, porque si los ordenamos de manera ascendente podemos confundirnos con con los valores estos. Mejor ordenémoslos ascendentemente en este caso. Y entonces, fíjese bien, voy a buscar en dónde se ubica, qué posición ocupa el cuartil 1. Para eso hago este cociente. Ese cociente que está ahí. Al número de datos le sumo 1 y lo divido, obviamente, entre 4. ¿Sí? Para encontrar la posición del cuartil 3, al número de datos le sumo 1, lo divido entre 4, pero lo multiplico por 3. En general, la formulita sería esta. Vamos a utilizar esta que tenemos aquí. En general sería posición de los cuartiles. Se multiplica aquí, digamos, le vamos a colocar i por n más 1 entre 4, donde se supone, no lo vamos a hacer adentro para que nos quede siempre grande, donde se supone que los valores de i van desde 1, 2, 3, inclusive hasta llegar a 4. ¿Sí? Aunque, como repito, los que calculamos son los primeros 3, porque el cuarto no tiene mayor interpretación. Entonces, si al cuartil 1 lo que sucede es que yo multiplico 1 por n más 1 entre 4 y como 1 por cualquier número me da ese número, entonces es n más 1 entre 4. Si es el cuartil 2, es 2 por n más 1 entre 4, pero obsérvese que como ese 2 es un factor de n más 1, entonces se puede simplificar con este 4. Y allí me queda n más 1 entre 2, que es la posición del valor de la mediana. ¿Sí? Por eso es de que el cuartil 2 es exactamente igual al valor de la mediana. Y en el caso del cuartil 3, multiplico 3 por n más 1 entre 4, ¿sí? Y ahí obtengo la posición del cuartil 3, ¿sí? Ahora bien, recuerden que este procedimiento es un procedimiento para cuando yo tengo los datos, digámosle, ordenados, sí, pero hasta ahí va. Cuando yo tenga una distribución de clases y frecuencias, lo que debería utilizar es esta fórmula que aparece aquí. Esta formulita es muy parecida a la fórmula para calcular la mediana, ¿sí? La mediana. Si ustedes observan la diferencia, estrictamente hablando, es este valor que tenemos aquí. Eso. De ahí por lo demás, prácticamente es igual a la fórmula para el cálculo de la mediana, ¿sí? ¿Quién es el LRI? El límite real inferior de la clase del cuartil, cualquiera que sea el cuartil que queramos calcular. N número de datos, frecuencia acumulada FA, frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil, ¿sí? FQ sub I, frecuencia absoluta de la clase del cuartil I, cualquiera que sea el valor de I. Y sub C, el tamaño del intervalo de la clase, ¿sí? Va. Vamos a calcular el cuartil, ¿qué? Vamos a calcular el cuartil 1 y ustedes van a calcular después el cuartil 3. Voy a copiar la tablita de clases y frecuencias que tenemos aquí para los pesos de los estudiantes. Va. Tragámosla para abajo. Va.
Va, ahí está. Supongamos que nos piden calcular el cuartil 1 aquí. Va, entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Primero, encontrar la posición. Cuartil 1, va. Cuartil 1. Primero, la posición del cuartil 1. De Cusu 1, va, para no escribir tanto. ¿Cuál sería la posición del cuartil 1? Pues la posición del cuartil 1 sería n más 1 entre 4, es decir, voy a escribir la fórmula. En otras palabras, yo debería escribir aquí, voy a volver a pegarlo, 1 por 40 más 1 entre 4, que es lo cual me daría igual a 41. 41 entre 4, ¿sí? Eso me da ¿cuánto? Lo escriben ustedes ahí. Esto me daría 10 punto, ¿cuánto? 10.25. 25, gracias. ¿Quién me dijo ahí? Va. Correcto. Cuartil, la posición del cuartil 1 es el dato que ocupe la posición 10.25. Va. Reviso en la frecuencia acumulada ascendente y veo en dónde se ubicaría el cuartil, en qué clase se ubicaría el cuartil 1. Aquí tengo 3 datos acumulados, aquí tengo 9 y el dato 10.25, si existe, debería estar justo aquí en esta clase. La clase del cuartil 1 sería esta clase. Clase del cuartil 1. Voy a borrar esta, creo que no la necesito, la voy a borrar. Bueno, ya tengo la clase del cuartil 1. Entonces ahora ocupo la fórmula que precisamente tengo aquí, va. Y escribo cuartil 1. Vamos a colocarle así, Cusu 1. Límite real inferior. ¿Cuál es el límite real inferior? El límite real inferior es 136.5. Y aquí, si quiero, de un solo va. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a escribirle 1. Porque es el cuartil 1. Y luego aquí vamos a volver a escribir la formulita para hacer un poco ordenado. Y ahora sí, vamos a decir, bueno, límite real inferior 136.5. Más esta fórmula que está aquí en verde, ya la vimos que nos da 10.25, la escribo. Ahora, ¿qué hago con lo demás? FAA, frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. ¿Cuál es la frecuencia acumulada a la clase anterior al cuartil? Esta es la clase del cuartil, frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. Este nuevecito que está ahí. Entonces aquí voy a escribir, aquí se escribe 9. No era aquí, y abajo era, abajo, aquí. 9. Entre la frecuencia de la clase del cuartil. ¿Cuál es la frecuencia de la clase del cuartil?
este 10 que está aquí. Entonces aquí voy a escribir 10. Multiplicada por todo esto, multiplicado por el ancho del intervalo de la clase. Y el ancho del intervalo de la clase, pues lo venimos manejando hace ratito, esto es 9. Bueno, realizo la resta, multiplico por 9, divido entre 10 y le sumo ese resultado a 136.5. Entonces, ¿cuánto vale el cuartil 1? Ustedes lo escriben ahí, ¿sí? Díganme cuánto le da para escribirlo aquí nosotros también, va. Ajá, sí. Una situación, bueno, mejor espero sus respuestas y después le hago el comentario. Gracias a todo lo que está respondiendo. 137.62, 137.75, dice Paola. 137.22, 37, va. Natalie, 153. Como que un poco demasiado, Natalie. Revise sus cálculos ahí. Los demás están bastante aproximados. Decimales más, decimales menos, están bien ahí, va. Entonces, si vemos el número que más, tomamos el número que la mayoría ha escrito, sería 137.62. 63 algunos si quieren, porque si el siguiente decimal es 5, se puede escribir 137.63 libras. Vaya, fíjense bien. Igual que los valores que les dije anteriormente, hay que asegurarse que este valor sea un número comprendido entre 136.5 y 145.5. No puede ser más grande que este número ni más pequeño que este que está aquí. ¿Sí? De hecho, por eso le digo ahí a Natalie que 153 creo que escribió ella. Ajá. Este valor no podría ser, 153.65 no podría ser. Hay que revisar ahí el cálculo. 137.63 dice Jonathan, sí, está de acuerdo. Entonces, interpretación, fíjense bien. El 25% del, digámosle que 137.62 libras es el peso que deja debajo de sí el 25% de los datos de los pesos de los 40 estudiantes. Por encima de 137.62 libras está el restante peso de los estudiantes, el 75% de los pesos de los estudiantes. O sea, si ustedes quieren, inclusive se pueden escribir en cifras reales, porque estaríamos hablando de 75% de los 40, va a decir, este peso divide a los datos en dos partes, dejando por debajo de él el 25% de los pesos de los estudiantes y por encima el 75% de los pesos de los estudiantes.
Si lo vemos en términos de la interpretación que se le coloca aquí, diríamos que 137.62 libras no supera a no más del 25% de los pesos de los estudiantes y es superado por no más del 75% de los pesos de los 40 estudiantes, ¿sí? Esa interpretación es la que se le debe de dar. Vaya. Como ya calcularon ustedes, ya calculamos aquí el cuartil 1, ahora intenten calcular solo como un pequeño ejercicio el cuartil 3. Vaya, calculen el cuartil 3. Aquí va. Cuartil 3. Ligeramente va a cambiar algunos valores, pero ahí estaría la fórmula, la manera general de calcularla sería esa que tenemos ahí, ¿sí? Al final me dicen cuánto les da. Va a cambiar la posición, va a cambiar los límites y lo que se va a mantener es el ancho del intervalo de clase. Ajá, sí. ¿Alguien tiene ya una respuesta? Sí, vaya, aquí sería 3 por 41 entre 4. Allí buscamos la posición. Cuando ya tenemos la posición, nos vamos a buscar la clase del cuartil 3. Señalamos la clase porque nos va a servir para determinar la frecuencia de la clase del cuartil, la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil y, bueno, el límite real inferior de esa misma clase. ¿Ya? ¿Sí? Va.
¿Alguien tiene ya algún dato o tiene dudas o tienen dudas? Pregunten, bueno. ¿No? ¿Cuánto te digo, Freddy? Todavía no, estás en eso. No, el otro Freddy Montando creo que era. Ajá. Ok, el proceso para confirmar, dice Kelvin, vaya, el proceso, vaya, así rápidamente. Y voy a recopiar esto para solo reemplazar valores. ¿Sí? Ahí va. Vaya. El cuartil 3 sería 3 por n más 1. Esto me daría 3 por 41. 3 por 41 entre 4. Y el resultado de 3 por 41 entre 4, ¿cuánto me da? Dígamelo ahí. Si no, busco aquí la calculadora. 3 por 41 entre 4. 30.75. Gracias, 30.75, correcto. 30.75, va. Esa es la posición del cuartil 3, va. Con esta posición me voy a la tablita y busco en la frecuencia acumulada ascendente. Aquí tengo 3 datos, 9 datos, 19 datos. Si existe el dato 30.75, debería estar. Aquí tenemos 30, aquí 35. ¿Sí? La clase del cuartil 3, entonces debería ser esta. Clase del cuartil 3. ¿Sí? Bueno, ahora solo verifico límite real inferior. Aquí escribo cuartil 3. Aquí sería 3. Aquí me da clase del cuartil 3, límite real inferior 154.5. 154.5. Aquí 30.75. 30.75 menos frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil 3. Aquí está, 30. Vean, esta es la clase del cuartil 3. Frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil 3, pues obviamente la que queda encima de su misma frecuencia acumulada, ¿va? Entonces 30 aquí. Entre la frecuencia del cuartil, de la clase del cuartil 3, que es 5, entre 5. Y los demás, el demás dato se mantiene porque es 9. Ahora realizo las operaciones y escribo cuánto me daría. Hagan las operaciones y escríbanle cuánto les daría ya a ustedes.
Ajá, sí. 155.85. 155.85, dice David Eva. Sí, va. Libras. Bien, ¿qué significa este 155.85 libras? Significa que este peso en libras es superado solamente por el 25%, de los pesos de los 40 estudiantes. Si lo que hiciéramos en cifra absoluta y pudiéramos y calculáramos el 25% de 40, que se puede hacer, el 25% de 40 sería 10 bajo. ¿Okay? Entonces diríamos que este peso solo es superado por 10 estudiantes de los 40 que tenemos. O al contrario, ¿va? Que hay 30 estudiantes que tienen un peso menor o igual, menor, digámosle menor, que 155.85 libras. Hay 30 estudiantes. Para no hablar del 75%, ¿va? Pero si el 10% es, si el 25% son 10, el 75% tiene que ser 30. Entonces, hay 30 estudiantes que tienen un peso de menos de 155.85 libras. Bueno, de esa manera se calculan los cuartiles, ¿sí? Va, llegámosle. ¿Preguntitas, dudas hasta aquí? No, estamos bien. 155.85. Gracias a todos por responder. Gracias. Va. Sigamos. Otra medida de posición. La siguiente medida de posición se llama deciles. Como su nombre lo indica, los deciles dividen al conjunto de datos en 10 partes iguales. 10 partes iguales. Quiere decir que entre cada una de ellas existe 10% de los datos. ¿Ya? El 10% de los datos. Gráficamente sería algo como esto que está aquí, ¿va? ¿Sí? Esto va así, se ha movido un poquito. Aquí está bien, un poco más aquí. Un poco más aquí. Ahí va. También los deciles se han movido un poco. Vaya, estoy ordenando nomás para que ustedes lo vean ahí. Ahí está. ¿Cómo se calculan los deciles? Bueno, para calcular los deciles hay que trabajar con la posición de los deciles. Y la posición se calcula igual que, voy a colocarlo en una página completa, igual que o parecido a los cuartiles. Pero en lugar de dividir entre 2, se divide entre 10. Aquí hay un errorcito en la fórmula. Es entre 10. ¿Sí? Y entonces, fíjese bien, una vez calculada la posición de los deciles, entonces se procede a determinar el valor del decil que me están pidiendo a mí, ¿ya? El decil iésimo, donde i vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tiene esta fórmula. Muy parecida a la fórmula de los cuartiles. De hecho, es con pequeñitas diferencias, es igual, va. En lugar de dividir entre 4, aquí se divide entre 10, porque son 10 deciles, y lo demás prácticamente es muy, muy similar, ¿ya?
¿Cómo se interpretan los deciles? Bueno, el decil 1 deja por debajo del 10% de los datos y por encima el 90% de los datos. El decil 2 deja por debajo el 20% de los datos y por encima el 80% de los datos, y así sucesivamente. ¿Sí? Así sucesivamente. Por demás está decir, ¿verdad, compañeros y compañeros, que el decil 5 sería exactamente igual a ¿cuál cuartil? ¿Sí? ¿Los escucho o los leo? Que el cuarto. El decil 5 sería igual a ¿cuál de los cuartiles? Al cuartil 2, o sea, la Correcto, mediana. Jonathan, correcto. Sí, al segundo, sí, Jonathan y Daniel, sí. Los dos Jonathan, solo que uno es con J y el otro es con Y. Va, correcto. Es exactamente igual al segundo cuartil. Gracias a todos por responder. Entonces quiere decir que cuando ustedes les pidan, fíjense, si ustedes les piden calcular cuartil 2, si no quieren calcular el cuartil, pues pueden calcular el cuartil, el decil 5. Y si no quieren calcular ni el decil ni el cuartil, calculan la mediana. Exactamente es lo mismo, ¿sí? El decil 5 también sería exactamente igual a la mediana, ¿sí? A la mediana. Va, sigámosle. Entonces, la fórmula, como digo, es esta, va. Y nosotros podemos calcular alguno de ellos. ¿Cuál quieren que calculemos de estos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Si ustedes quieren, podemos calcular, no sé. Calculemos el decil 4. Va, calculemos el decil 4. Decil 4. Va. Posición del decil 4. Posición. Va. ¿Cómo se calcula la posición del decil 4? Se utiliza la formulita que tenemos aquí arriba. Decil 4 sería 4 por 40 más 1. Vamos a dejarlo así como estaba para escribirlo aquí igual. Volvemos a pegar. Va. 4 por 40 más 1 entre 10. Vaya, dígame cuánto les da ahí. ¿Sí? 16.4. Gracias, 16.4. Va. Me voy a la frecuencia acumulada anterior de la clasecita que tenemos aquí. 16.4. Si existe el dato 16.4, debería estar aquí, en esta clase que tenemos en verde. Ahí. Esa clase. Voy a poner todo de celestito. Vaya. En esa clase estaría el decil 4. Entonces ahora reemplazo todos los datos. Copiamos, pegamos y decimos decil 4, aquí va 4, aquí va 4. Y ahora reemplazamos todos los valores. Decimos límite real inferior 136.5. ¿Sí? Confirmémoslo, aquí está 136.5. Más 4 por esto que ya lo calculamos aquí arriba y nos dio 16.4. 16.4. Menos frecuencia acumulada anterior a la clase de el decil 4 sería 9.
menos 9. Entre la frecuencia del decil, de la clase del decil 4, que es 10. Entre 10. Multiplicado por el ancho del intervalo de clase, que es de 9. Por 9. Realizo las operaciones, hago la suma y escribiría cuál es el decil 4. ¿Sí? Ustedes lo pueden escribir ahí, escríbanlo. Va. ¿Sí? Me dicen cuánto les da, por favor, ahí. 143.16, 143.16, 143.16, va. 143.16. No se olviden escribir las unidades, libras. Bien, quiere decir que hay el 40% de los pesos de los estudiantes queda por debajo de 143.16 libras. Y obviamente por encima de este mismo peso queda el 60% del peso de los estudiantes, de los 40 estudiantes, ¿sí? Y así se pueden interpretar los valores relacionados, ¿sí? Ojo, la clave está en calcular la posición, ir a buscar la frecuencia en la frecuencia acumulada ascendente y luego trabajar con las fórmulas que nos dan. ¿Sí? ¿Preguntitas, dudas? ¿No? Ajá. Bien. Percentiles. La otra medida de posición, o la última medida de posición que nosotros vamos a estudiar, se llaman los percentiles. En la práctica, los conjuntos de observaciones no son infinitos. Se tiene un número finito de valores de la variable que se está estudiando, pero deben ser grandes para tener la confianza en las frecuencias relativas que se calculan. Cuando el conjunto de datos es grande, se puede fijar en 100 el número de categorías que se pueden diseñar y hacer que estas categorías se dividan prácticamente en un 1% de los elementos que se van a estudiar. Estaríamos hablando de algo así, ¿va? ¿Sí? Y a partir de ahí, yo puedo decir, obviamente, que los percentiles son aquellos valores que entre cada uno de ellos está el 1% de los datos. Ojo. Se insiste aquí que los valores tienen que ser, el conjunto de datos debe ser bastante grande, ¿va? Se supone que los percentiles tienen una mejor interpretación cuando tengo más de 100 datos, de 100 datos en adelante, ¿sí? A veces cuando tengo menos de 100 datos hay algunos percentiles que sus valores no tienen tanto sentido por lo reducido que resulta ser, ¿va? Pero igual se pueden calcular, solo repito que a veces no tienen una interpretación muy, digamos, de acuerdo a los datos obtenidos, ¿va? El percentil 1 es el valor de la variable bajo el cual se encuentra el 1% de los elementos del conjunto. Quiere decir que el 99% está por encima de él. El percentil 10 es el valor de la variable bajo el cual se encuentra el 10% de los elementos o el 90% restante por encima de él, ¿sí? Y así sucesivamente. El percentil 50 es el valor de la variable bajo el cual se encuentra el 50% de los elementos. El otro 50% se encuentra por encima de ese valor. Ojo, al percentil 50 también se le llama mediana. ¿Sí va? ¿De acuerdo con eso? ¿Sí?
Ahora bien, fíjense en esto. Dijimos que la mediana de un conjunto de datos divide a ese mismo conjunto de datos en dos partes, 50% por debajo y 50% por encima. La mediana, va. Voy a escribir mediana para no escribir el símbolo. Dijimos que la mediana es exactamente igual al cuartil 2, ¿va? ¿Sí? Y también dijimos que la mediana es el cuartil 2 es exactamente igual al decir. ¿Sí? 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 5. Y también sería igual a qué percentil. Al 50. Correcto, 50, ahí está. Al percentil 50. Gracias por responder. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, si en un examen o en un ejercicio les preguntan a ustedes, calcule el valor que deje por encima de él el 50% de los datos o por debajo de él el restante 50% de los datos, que era de las dos porcentajes, por encima o por debajo, ustedes tienen 4 medidas que pueden calcular, la que ustedes quieran. En términos estrictos, estos valores deberían ser exactamente el mismo. La mediana igual cuartil 2, igual decir 5, igual percentil 50. ¿Sí? Es decir, ustedes podrían hacerlo de esa manera. Ahora, si los datos están agrupados en clase y frecuencia, igual que como calculamos los percentiles, hay una fórmula para calcular la posición de esos percentiles. La fórmula es I por n más 1 entre 100. Y la fórmula específica sería esta. Está aquí. Esta. Donde los valores de I van desde 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar a 100. LRI sigue siendo el límite real de la clase, límite real inferior de la clase del percentil. Y obviamente con base en eso se calcula el valor que nosotros andamos buscando. ¿Sí? ¿Calculamos algún percentil? ¿Qué percentil querrían calcular? ¿Me dicen alguno por ahí? ¿Percentil cuál? 33. Calculemos el percentil 33, va. Gracias por decir. Primero, posición posición del percentil 33. Posición del percentil 33. Va, ahí va. Usamos la formulita, aquí la tenemos. Como ya sabemos que I vale 33 y N vale 40, para la tablita que nosotros tenemos, la vamos a escribir nada más. 33 y aquí escribimos 40. Y entonces realizamos la operación 33 por 41 entre 100, ¿sí? Háganlo ustedes ahí y me dicen cuánto les da. ¿Sí? ¿Cuánto les da? 13.53. 13.53. Vamos a ver. 13.53. Correcto, ahí estaba. Bueno, tengo la posición del percentil 33. Bueno, ahora simplemente voy a traer la tabla para no estar subiendo tanto. Para tenerla ahí cerquitita, va. Entonces digo, bueno, percentil 33.
Digo, bueno, P sub 33 igual a esto, donde aquí este sería 33. Aquí esto se puede escribir de diferente manera. Aquí se escribe, puede escribir así o como aparece allá arriba, pero entiéndase que primero se hace la suma arriba, después se multiplica por 33 y se divide entre 100. ¿Sí? Vaya, ¿a qué sería igual? Igual. Vaya, LRI, fíjese bien. Buscamos en la frecuencia acumulada el valor de 13.33. Fíjense que ahora otra vez estamos en esta clase, porque aquí tengo 3 datos, 9 datos. El dato 13.53 debería estar justo en esta clase. Límite real inferior entonces 136.5. Este dato lo acabamos de calcular y es 13.53 menos frecuencia acumulada anterior a la clase del percentil 33. Pues 9, este nuevecito que está aquí. ¿Sí? Ese nuevecito. Frecuencia de la clase del cuartil 33. Pues la frecuencia de la clase esta y esta frecuencia vale 10. Y el ancho del intervalo de clases que es 9. Escribo 9. Y hago las operaciones. ¿Sí? 13.53 menos 9 entre 10 por 9 más 136.5. Y a partir de ello tengo cuál es el valor del percentil 33. ¿Sí? Hagan el cálculo y me dicen cuánto les da. Aquí dice Daniel, dice 140.6, Marco dice 140.58. Mantengamos, compañeros, creo que hemos trabajado con 2 decimales, ¿va? Entonces mantengamos los 2 decimales para para mantener, digámosle, esa armonía, ¿va? Entre decimales. 140.57, 58. Va. ¿Cuánto, David? No, 40 no puede ser. Creo que hay un error ahí. 40.57, 57, 58, 140. 57, 58, por ahí va, se divide un poco entre 157 y 158. Quiero ver. 58, 140.58 parece que es. ¿Sí? Vaya, entonces percentil 33, 140.58 libras. Vaya. Alguien que me diga cómo interpreto esas 140.58 libras. ¿Sí? Los escucho.
Ajá. O me lo escriben. Si no quieren ser, si no quieren hablar. ¿No? Bueno, sí, el significado. Estas 140.58 libras corresponden al percentil 33. Quiere decir que el 33% de los pesos de los estudiantes no está por debajo de las 140.58 libras. O que el 67% de los estudiantes tiene un peso superior a 140.58 libras. ¿Sí? Cualquiera de esas podría ser la interpretación al respecto. ¿Sí? El percentil 33. ¿Ya? Bueno, de esa manera se calculan los cuartiles, deciles y percentiles. Esas tres medidas que hemos estudiado hasta el momento se conocen como medidas de posición, porque están a la base de la división del conjunto de datos. ¿Sí? Están a la base de la división del conjunto de datos. Ahora, en algunos casos probablemente, no recuerdo si hay ejercicios en la guía, pero puede ser de que en algunos casos se les pida a ustedes, dado un percentil, conocer el valor XY que le corresponde a un determinado percentil. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un percentil o si yo digo, mire, el valor del percentil tal es tal, entonces quiero encontrar un valor XY que esté dentro de esos valores del percentil. Bueno, hay varias fórmulas, un par de fórmulas para usar, y es, por ejemplo, esta que está aquí, o puede utilizarse esta que está de este lado. ¿Sí? Eso, entonces, cualquiera de ellas se puede utilizar, y aquí está la descripción respectiva para cada una de las fórmulas. En algunos de los casos nos van a dar datos adicionales para que nosotros podamos completarla. Por ejemplo, aquí nos pueden dar datos de cuál es el percentil, cuál es este n, cuál es la frecuencia absoluta y cuál es la frecuencia, y nosotros determinar cuál es la frecuencia acumulada. Con esta frecuencia acumulada podemos ver cuál sería el valor XY correspondiente, ¿va? Porque ya tendríamos cómo determinar esto aquí es frecuencia relativa acumulada. Aquí sí tiene sentido ocupar la frecuencia relativa acumulada. Prácticamente todo esto estamos hablando de frecuencia relativa. Tiene sentido porque acuérdense que los percentiles son porcentajes, digámosle así, va. Cuando yo hablo del percentil 33, estoy hablando del 33% de los datos por debajo de él y el 67% por encima de él. Entonces, por eso aquí aparecen la frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa absoluta. Aquí van. Entonces, de esa manera se puede calcular un valor XY con un valor específico de un percentil en cuestión. Va. Otra medida que complementa el estudio de análisis de ciertos datos se conocen como medidas de dispersión. Las medidas de dispersión. Digámosle que estas vienen a complementar tanto las medidas de tendencia central como las medidas de posición. ¿Va? La medida de dispersión por excelencia se conoce como varianza, pero hay otras medidas que nosotros también podemos utilizar como medidas de dispersión. ¿Sí?
¿Qué hacen las medidas de dispersión? Pues las medidas de dispersión lo que hacen es de alguna medida dar una idea de cómo es la variación de los datos, ¿sí? O sea, cómo varían los datos en el conjunto que nos dan, ¿va? ¿Qué es lo ideal? Bueno, lo ideal a lo mejor podría ser que la variación sea pequeña, pero como no, los datos que nosotros obtenemos no siempre van a seguir un patrón en específico, ¿va? Puede tener una variación pequeña, puede tener una variación no tan pequeña, ¿va? Pero en términos generales, la definición de variación de datos o de dispersión de los datos se define de esta manera. El grado con que los valores numéricos tienden a extenderse alrededor de un valor medio. Ojo que aquí estamos hablando de un valor medio. Quiere decir que aquí debemos de utilizar una medida de tendencia central, que puede ser media aritmética, mediana o moda. ¿Sí? Cualquiera de ellos. El grado con que los datos se extiendan alrededor de ese valor es lo que se conoce como variación o dispersión de los datos. ¿Sí? Pero antes de calcular estas medidas o esta medida, vamos a ver otras medidas también que pueden utilizarse como medidas de dispersión. La primera de ellas se llama rango o recorrido. La amplitud total de los datos es la medida más elemental, más sencillita de un conjunto de esos datos. En términos específicos, solo es la diferencia entre el dato más grande y el dato más pequeño. Fíjense que en el caso de los datos anteriores, bueno, el peso de los 40 estudiantes, va. El rango que lo calculamos, aquí ya se le llama AT, creo que era 176 libras el estudiante que tenía el peso más alto, menos 119 libras, que era el dato más pequeño. Al hacer la diferencia, esto nos daría, ¿cuánto? Veamos, 176 menos 119. 57, va. 57, va. Entonces, ¿qué quiere decir este 57? Quiere decir que es el recorrido el peso de los 40 estudiantes. Quiere decir que hay una diferencia de 57 libras entre el estudiante que tiene el peso más alto y el estudiante que tiene el peso más pequeño o el que menos pesaba. Sin tratar de ser un poco pesado, diríamos nosotros, ¿va? Que 57 libras es la diferencia entre el estudiante más pesado y el estudiante más delgado, digámosle así, ¿va? ¿Sí? O el más gordito menos el más flaco, ¿va? ¿Sí? Algo por el estilo. Mientras más pequeño sea este rango, entonces quiere decir que los datos son más homogéneos. Mientras más pequeña sea esta diferencia, quiere decir que los datos son más homogéneos. Y por datos homogéneos debemos entender datos cuyos valores están muy cercanos entre sí. No quiere decir iguales, quiere decir cercanos entre ellos, nada más, ¿sí? Este valor es fácil de calcular, ¿sí? Es fácil de calcular. Eso porque de alguna manera existe cierta curiosidad para ver cuál es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos, ¿sí? Pero obviamente fuera de lo que acabamos de decir no tiene mayor interpretación, ¿sí? Es decir, no nos indica nada acerca de la expresión de los datos, solo nos dice prácticamente cuál es el recorrido que hay, es decir, hay una diferencia de 57 libras entre el estudiante con mayor peso menos el que pesa menos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos 3 conjuntos de datos. Vean que en cada uno el rango es de 15, ¿sí?
El rango es de 15, pero ¿qué pueden observar ustedes si analizaran los datos así en conjunto? Vean los datos, aquí están, conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3. Ajá. Ahí está. Sí que pueden observar. Fíjense primero, primero tenemos 5, 20, 20, 20 y todos los demás son 20, pero obviamente la diferencia entre que solo al final de cuentas solo tengo dos datos, solo que el segundo 20 se repite 2, 4, 6, 7 veces más. Pero la amplitud, al hacer la amplitud tengo 20 menos 5, 15 más. Ahora vean el segundo, tengo 5, 5, 5, tengo 4 5 y 4 20, pero la amplitud sigue siendo 15. En el otro tengo 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 20. La amplitud también sigue siendo la misma de 15, ¿sí? Pero hay datos que están mucho más dispersos que los otros, ¿va? Es decir, un mismo conjunto de datos puede tener la misma amplitud, pero al examinar cada o al observar sus elementos individuales, se ve que unos tienen un grado de dispersión mayor que otros. ¿Cuál estaría más disperso según ustedes? ¿Conjunto 1, 2 o 3? ¿Qué me dice allí? Ajá. Sí. El 3. El 3, gracias Jonathan. Sí. El 3 es el que estaría más disperso según lo que se puede observar, porque observan la variación que tiene. La variación que tiene de los datos, obviamente empieza en 5, pero aquí empieza a dispersarse sus valores, 7, 9, 12, etcétera, ¿sí? Este es el más disperso. Y el menos disperso, por supuesto, es si queremos verlo, sería este, ¿va? Pero su amplitud es exactamente igual a la del conjunto 3, ¿sí? Entonces, eso se refiere. El recorrido o rango es una medida de la amplitud de los datos, pero nada más nos proporciona lo que se conoce como una referencia rápida y fácil de obtener, ¿va? Porque solo se ve el dato más grande, el dato más pequeño, se hace la resta y ya va. Y con eso ya tengo una idea de la amplitud de los datos, ¿sí? De cuán grande sería, digamos, su recorrido, ¿va? Entre ellos, ¿sí? Vaya. De ahí tenemos el recorrido intercuartílico. Obsérvese que aquí, obviamente, ya se utilizan los cuartiles que acabamos de ver, ¿va? Vaya. El recorrido intercuartílico se calcula normalmente midiendo la amplitud entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Sí? Entonces, si yo calculo el cuartil 3 de un conjunto de datos y el cuartil 1, la diferencia entre el 3 y el valor del cuartil 3 y el valor del cuartil 1 me da el que se llama recorrido intercuartílico, ¿sí? Quiere decir que el valor que me da allí prácticamente es como entre ellos. El cuartil 3 deja por encima de él el 25% de los datos y el cuartil 1 deja por debajo de él el 25% de los datos. Quiere decir que la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 me daría, digámosle, una variación entre más o menos el 50% de los datos en medio, de los datos comprendidos entre el 25% y el 75%, ¿sí? Algunos estadísticos también, algunos estadistas mejor, usan lo que se conoce como amplitud semi-intercuartílica.
y eso se calcula según esta formulita que está aquí. La diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 se divide entre 2. Algunos también le llaman desviación entre cuartiles o recorrido semi-intercuartílico, ¿sí? No se utiliza tanto esta medida, pero si se pide calcular, se puede encontrar con base en estas fórmulas que tenemos ahí abajo, ¿sí? El más utilizado, si se quiere, de entre los recorridos intercuartílicos es el primero, ¿va? Q3 menos Q1. El semi-intercuartílico no es tan utilizado como uno podría esperar, ¿va? ¿Sí? Bueno, eso. De ahí vamos a la varianza o variancia o S cuadrado en letras y la desviación típica, que no es más que la raíz cuadrada de S cuadrado. Bueno, si no hay preguntas o dudas, nos vamos a quedar hasta aquí. La próxima clase vamos a ver si terminamos esto, que es poquito lo que nos queda, y vamos ya a tratar de empezar a ver si resolvemos algunos ejercicios de la guía de ejercicios que tenemos ahí. Ustedes también empiecen a trabajar esa guía de ejercicios que tienen ya desde hace más o menos ahí unos cuantos días más. Bien. Si no hay preguntas o dudas, pues nos quedamos hasta aquí. Detenemos la